Bien, tercer bloque de Bonito Cuelgue y tenemos el gusto de hablar con Mariano Beldi, que es periodista, politólogo de la UBA y es columnista de internacionales en No Somos Nadie, en Metro 95.1. Mariano, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes a toda la audiencia también. ¿Cómo están? Bien, todo muy bien, Mariano. Muchísimas gracias que estés en el aire de Bonito Cuelgue, una semana donde las noticias internacionales se multiplicaron. Te quería preguntar, en primer lugar, las novedades que hay en el caso del avión que cayó en Ucrania, las últimas novedades que obviamente involucran a la situación entre Ucrania y Rusia. Quería saber si había novedades. Bueno, Adrián, las últimas novedades estuvieron marcadas sobre todo por lo que fue el discurso ayer de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, que en realidad no fue muy diferente de la línea inicial, la primera reacción de señalar a Rusia como aparentemente un aliado y una responsabilidad, si se quiere, estratégica sobre lo que sucedió a partir del aprovisionamiento que hizo en su momento de armamento, esto siempre según la versión de Estados Unidos, a los grupos prorrusos de lo que es la región oriente de Ucrania, ahora la región que está sobre la frontera con Rusia. A partir de ahí Barack Obama ayer tuvo palabras muy duras y directamente responsabilizó a Moscú por el derribo de este avión a partir de que no hubiera sido posible sin los tipos de misiles o el tipo de armamento que tiene el ejército ruso, armamento al cual no podría haber accedido de otra manera el ejército local, digamos, de esa república autónoma, ya que como se denomina de Donetsk, que no es otra cosa que la vieja provincia de Donetsk, parte de Ucrania, que se independizó referéndum mediante, pero que a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, con Crimea, nunca fue anexada todavía por Rusia porque la Federación Rusa no lo quiso hacer. Con lo cual, esa sería quizás la última novedad. Y del otro lado, Vladimir Putin, en una conversación con Angela Merkel, canciller alemana, condenando también esta situación, no responsabilizándose por ella y reclamando que haya una investigación internacional. De hecho, la gran duda respecto al tema, por ejemplo, de los restos del avión, las cajas negras también, dónde iban a terminar, porque algunos dicen que fueron una para el lado de Rusia, otra fue para el lado del gobierno de Ucrania. Los restos del avión, algunos dicen que están manipulados, inclusive los restos de los cuerpos, manipulados por los activistas prorrusos locales. Con lo cual, bueno, hay en realidad una serie de acusaciones cruzadas. Obviamente que detrás del trasfondo es la eterna disputa entre Estados Unidos y Rusia por influencias geopolíticas y habrá que ver cómo esto sigue durante los días sucesivos. Mariano, otra de las preguntas, y obviamente vos sos un especialista en internacionales, y lamentablemente en los medios de comunicación nacionales se habla muy poco, casi nada, de lo que pasa más allá de la General Paz. En el caso puntual, ¿no? de lo que se habló mucho de que el misil era enviado para el avión de Putin. ¿Esto es cierto? ¿Esto es mentira? Digamos, ¿es una versión que corre y no está confirmada? Esa es una versión, fue la primera versión que salió desde la zona ahí de Donetsk, digamos, y fue inclusive afirmada por una voz anónima en Moscú, porque eso no se hizo cargo ni del gobierno, pero con voz anónima trascendió en los medios, y era la versión en realidad que era la contracara de las afirmaciones de Kiev, del gobierno prooccidental de Ucrania y de Estados Unidos, que señalaban a los prorrusos y a Rusia detrás de este incidente. Lo que dicen ellos es que en realidad fue un misil disparado por aparentemente sectores de la Ucrania más occidental, desde el territorio de Donetsk, desde el territorio oriental del país, y que tenía como blanco específicamente el avión de Vladimir Putin, que volvía de la gira por aquí por Latinoamérica y que pasó por el mismo corredor aéreo, por la misma ruta, con una diferencia de media hora. Primero pasó el avión de Malaysia Airlines, el MH17, más o menos a eso de las 4 menos cuarto de la tarde, y una media hora después pasó el mismo avión de Vladimir Putin, que según lo que decían, digamos, los especialistas, abonaban esta versión, desde la distancia se podían confundir porque eran de una forma y de colores similares. Obviamente que son versiones, digo, acá es como siempre, o sea, uno quiera una teoría o quiera una otra teoría, de acuerdo muchas veces a la simpatía que le puede llegar a tener a uno u otro lado. El consejo propio de mí es siempre tratar de reflejar las dos teorías y ir viendo cómo van evolucionando, ¿verdad? O sea, acá hay mucha política en disputa, hay muchos intereses en juego, y claramente digo, no se gana nada tomando partida por una u otra versión. Entonces habrá que ver cómo va decantando esto con el transcurso de los próximos días. Buenas tardes, Mariano. Iván Alexis Nordi, acá en Bonito Cuelgue.
Buenas tardes. Dos cosas te quería preguntar. La primera, por un lado, que si los tres actores a los que principalmente, mejor dicho, de los que principalmente se sospecha, tienen el mismo armamento, porque pensando en las milicias prorrusas, uno dice, bueno, Sí. pueden haber tenido este tipo de misiles cedidos por el gobierno ruso. El gobierno ruso Sí. obviamente los tiene. Ahora, el gobierno ucraniano cuenta con armamento militar prácticamente igual al ruso, ¿o no es así? Sí. Bueno, Sí, y bueno, de hecho, ten en cuenta que Ucrania, antes de caer, digamos, antes de ser expulsado el presidente que estaba a cargo, digamos, del poder, Víctor Yanukovych, era un presidente prorruso, con lo cual, de hecho, una de las razones por la que es expulsado del poder es básicamente porque decide suspender un tratado de asociación con la Unión Europea que iba avanzando en claro. de parte, digamos, o con presiones de los sectores más prooccidentales, que son los que ahora están dominando Kiev, los que están dominando el poder en Rusia, con una elección, el poder en Rusia, el poder en Ucrania, con una elección mediante, con lo cual es muy factible que el ejército ucraniano, que ahora, si se quiere, está controlado por estos sectores más prooccidentales, tengan un armamento similar al ruso, porque antes, históricamente, Ucrania tuvo siempre esa disputa, ¿no?, entre presidentes que eran más prorrusos, pro-ucranianos, cuando eran más prorrusos, más pro-europeos, más prorrusos, cuando eran prorrusos tenían asistencia de Moscú. Del otro lado, las milicias siempre, Kiev, siempre el gobierno de allí, en la capital de Ucrania, señaló a Rusia por estar favoreciendo, digamos, con armamento. Lo que dicen las milicias de allí del oriente de Ucrania es que en realidad ellos los misiles de ataque de tierra-aire que tienen no alcanzan una altura superior a los 3.000, 4.000 metros, con lo cual han derribado ya otros aviones militares, han muerto muchos militares ucranianos que participan en la operación enviada por Kiev en el oriente del país para recuperarlo, y han derribado helicópteros también durante las últimas semanas, pero es la primera vez que se pega, digamos, o se golpea un avión a 10.000 metros de altura, y en este caso, bueno, además no era un avión militar, era un avión comercial, y que no tenía nada que ver con el conflicto, fue un avión que hacía la ruta de Ámsterdam a Kuala Lumpur y que tenía en grueso el pasaje de repartir holandeses, malasios, algunos australianos, bueno, distintas nacionalidades que también participaban en las 298 almas que estaban a bordo y que perdieron la vida. Digo, armamento para derribar ese avión lo pueden haber tenido si uno, bueno, la teoría de que Rusia está involucrada, efectivamente, favoreció a las milicias con armamento, inclusive en algún punto algunos decían que había soldados que estaban sin escudo, sin insignia de Rusia, pero participando dentro de las milicias prorrusas, lo podrían haber tenido tranquilamente, como si también el armamento lo tiene, como decís vos bien, el ejército de Ucrania. A partir de ahí, bueno, uno elige qué teoría quiere creer o si se mantiene lo más imparcial posible viendo cómo decanta. bien, te hago dos consultas más breves. Por un lado, si existe algún otro actor posible de haber cometido el hecho, más allá de estos tres que mencionamos, y por otro, si esto indudablemente se trata de un error o alguien puede haber tenido la intención de pegarle con un misil a este avión en concreto, teniendo en cuenta que era un vuelo comercial. Bueno, digamos, nuevamente, o sea, si uno comienza a hilvanar hipótesis, las hipótesis respecto a si hubieran querido hacer blanco, por ejemplo, el avión de Putin y se equivocaron, ahí podría haber sido un error, golpearon a ese avión comercial por equivocación. Ahora, también está la teoría de que en realidad se apuntó contra ese avión comercial a propósito para culpar a las milicias prorrusas. Esta es la teoría que más, obviamente, el lado prorruso, para culpar y complicar más la situación de las milicias prorrusas y de Rusia en sí mismo, porque Rusia, de hecho, durante los últimos tiempos estaba teniendo una actitud más moderada, si se quiere, a este tema. También esa es otra gran duda, o sea, porque de repente, durante los últimos tiempos, a partir de lo que fue la decisión de Vladimir Putin de comenzar a dialogar con este nuevo presidente prooccidental que está en Kiev, elegido allí en mayo, de alguna manera también había, si se quiere, se había distanciado de los activistas prorrusos. Ya el hecho de no haber anexado, como hizo con Crimea, a estas repúblicas, con la República de Lugansk, estos sectores del este de Ucrania, los había distanciado de los activistas prorrusos, y también en algún punto esto no era bien visto por muchos de estos sectores, porque son muy heterogéneos. Hay sectores más radicalizados, hay sectores menos radicalizados.
también está la versión de un ataque dentro de las filas prorrusas para complicar entonces a Vladimir Putin y obligarlo, de alguna manera se quiere afianzar su vínculo con ellos nuevamente. Digo, son todas hipótesis esto, ¿no? O sea, es como, claro, si se quiere, un libro de thriller político que tiene muchas variables y que tal vez no se conozca nunca cuál sea el resultado final. Probablemente conozcamos, si se quiere, el origen después del misil, pero eso no prueba que lo hayan disparado ni los activistas prorrusos o los miembros del ejército ucraniano, porque como bien decís, armamento tienen similar y armamento de origen ruso tienen las dos partes, con lo cual es muy difícil esto de dictaminar y tal vez encontrar una verdad absoluta sobre esta situación, como tantos otros conflictos que quizás en la historia se conocen después, mucho tiempo después. Estamos hablando con Mariano Beldic, politólogo, periodista y columnista en No Somos Nadie. Mariano, te saco de tema a otra zona conflictiva. Hablamos de la franja de Gaza entre Israel y Hamás. Para aquellos que no lo conocen, te pido una breve descripción acerca de este grupo Hamás. ¿Quiénes son? ¿Qué propósitos tienen? Y obviamente las novedades que hay en el conflicto. Que, bueno, obviamente estuvo la intervención del Papa, pero que por lo visto no sirvió para mucho. Bueno, la organización islamista Hamás, Movimiento de Resistencia Islámica, es su nombre, si lo tenemos que traducir al español, es una organización islamista que tiene un brazo político y un brazo militar, que controla la franja de Gaza desde 2006-2007 aproximadamente, franja que ganó a través de las elecciones, se la ganó a la otra facción política, digamos, de los palestinos, que es el partido Al-Fatah, un partido a diferencia de Hamás, que es islámico. En el caso de Al-Fatah es un partido laico y nacionalista, al que pertenecía históricamente Yasser Arafat, y que durante mucho tiempo, desde el 2006-2007, estuvieron en disputa inclusive con la franja, con el territorio controlado por Al-Fatah, que es Cisjordania. Hoy, si uno mira el mapa de Israel, los territorios palestinos, o el Estado palestino, porque fue reconocido así por Naciones Unidas en la Asamblea General, no en su Consejo de Seguridad, está dividido en dos franjas de tierra que no están conectadas entre sí, digamos. Una está volcada hacia lo que es la frontera con Egipto, que es la franja de Gaza, y del otro lado son los territorios de Cisjordania, que están sobre la margen, que se puede decir oriental, de Israel, y entre sí, digamos, durante mucho tiempo, no tuvieron un vínculo a partir de que una estaba controlada por Hamás, la franja, y Al-Fatah controlaba Cisjordania. En los últimos tiempos, los últimos meses, han llegado a un acuerdo que era un primer paso para unificar las voces políticas, y esto es importante porque cualquier tipo de negociación de paz, que viene ya desde hace mucho tiempo, cualquier tipo de negociación de paz necesita una voz política unificada en el lado palestino. Cualquier logro que se quiera conseguir necesita que sea aceptado tanto por Hamás como Al-Fatah, y que tanto Gaza como Cisjordania se vean como parte de la misma Estado, la misma resolución. Obviamente que la posición de Hamás frente a Israel siempre fue mucho más radical. En los últimos años Al-Fatah se fue moderando, la parte más nacionalista y laica de los palestinos se fue moderando, y esto llevó a que se lograran toda una serie de acuerdos políticos, léase Camp David en su momento, léase los acuerdos de Oslo, que le dieron el premio de la paz, inclusive a Yasser Arafat, a Isaac Rabin por el lado israelí, que permitieron la creación de la Autoridad Nacional Palestina, como se la conoció, que fueron los territorios que han ganado por primera vez cierta autonomía. Pero a partir, digamos, de esta última situación, digamos, esta última negociación que habían conseguido entre Hamás y Al-Fatah de unirse y llamar a elecciones en común el año que viene para tener solamente un gobierno en conjunto, esto parecía que podía llegar a avanzar en un proceso de diálogo. Obviamente que esto no es apoyado por los sectores más militaristas, tanto dentro del grupo Hamás como dentro también de la política israelí. Mariano, te hago una consulta, más allá de que estás explicando pero muy bien lo que es el conflicto entre Israel y Hamás. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos, teniendo en cuenta, obviamente, la poca reputación que tiene en Medio Oriente y que es un aliado estratégico de Israel? ¿Cuáles son las novedades que han pasado con Estados Unidos? ¿Se ha tomado una postura en los últimos hechos, en los últimos días, que obviamente la violencia se ha ido acrecentando a límites insospechados? Bueno, claro, digamos, es lo que vos decís, o sea que para Estados Unidos y Israel fue siempre su aliado estratégico, sobre todo a partir de su creación en 1948,
porque le sirvió para tener un aliado, un actor propio en el medio del mundo árabe, un mundo que históricamente fue, si se quiere, renuente o rebelde, no solamente a los imperialismos, al imperialismo como política imperialista, me refiero, de expansión de Estados Unidos, sino también inclusive de otras potencias occidentales, inclusive en este momento también, si miramos en el mapa más extendido de Asia, lo que es el imperialismo soviético, propiamente dicho. Afganistán es la prueba. Pero Estados Unidos, más allá de eso, siempre apoya a Israel. Lo puede hacer, si se quiere, más solapadamente, lo puede hacer más a viva voz. En este conflicto, por ejemplo, tiene que hacer ese equilibrio, si se quiere, entre, por un lado, reconocer lo que es la posición oficial de Israel, que es lo nuestro es una respuesta militar por nuestro derecho a defendernos, y del otro lado hacer presiones para que se llegue a un cese, a un alto el fuego duradero, porque obviamente, o sea, esa respuesta militar, que del otro lado es respondida también por Hamás, por el brazo militar de Hamás, con los que salen desde la Franja de Gaza, resulta en muertes que ya llegan a más de 300 en las últimas horas, con lo cual Estados Unidos, en ese rol que tiene, que se autoasume también de gendarme a nivel internacional, tiene que hacer un equilibrio entre presionar para que se haga un alto el fuego, pero sin condenar del todo a Israel, porque, digamos, nuevamente, es su aliado estratégico en la región. Mariano, otra de las noticias de la semana tiene que ver con el BRICS, con la creación del banco, de una inyección cercana a los 50.000 millones de dólares. Quería saber si, a partir de tu opinión y tus perspectivas, sentís que puede ser a futuro como una especie de FMI, Banco Mundial. ¿Qué implicancia trae la creación de este banco? Bueno, despierta una luz de esperanza para muchos emergentes, digamos, sobre todo por los condicionamientos que siempre implicó hacer acuerdos con el Banco Mundial o el FMI o inclusive el Banco Interamericano. Originalmente está pensado como un banco de desarrollo que va a estar destinado a ser una alternativa a ese sistema que imperó, el famoso sistema de Bretton Woods, que imperó desde la Segunda Guerra en adelante, pero obviamente con menos condicionamientos y posiblemente también con menos intereses en la devolución cuando hay que devolver algunos créditos que se prestan de organismos multilaterales. Hay que ver cómo funciona en la práctica, ¿verdad? Tuvo mucha disputa interna este banco para nacer, empezando porque Shanghái quería, como miembro más fuerte y más sólido de los BRICS, quería quedarse con la sede, algo que finalmente aparentemente logró, por lo que salió en el documento de fortaleza que firmaron los presidentes, pero que luego se intentó, digamos, distribuir las cuotas de poder interno a partir de que uno va a estar a cargo de la Junta de Gobernadores de ese banco, el otro va a estar a cargo de un directorio, el otro va a tener cierta incidencia en determinados créditos. De alguna manera, bueno, esto hay que verlo después en funcionamiento. Lo curioso de los BRICS es que originalmente cuando se conformaron como bloque en sí a partir de la crisis y de la decisión conjunta de pensarse a su vez y crear cierta institucionalidad para poder actuar en conjunto, originalmente ellos no buscaban rebelarse frente al sistema, no buscaban revolucionar el sistema con una alternativa como es este Banco de Desarrollo, sino que era cambiar las cuotas de poder en el viejo sistema, revisarlo, reformarlo. Al no otorgarles eso, es que ellos deciden luego avanzar e ir por un banco propio. Veremos si funciona. Sería una muy buena noticia para todos los países emergentes. Mariano, se habló, digamos, una cuestión de los últimos días también de la incorporación de Argentina. ¿Lo ves lejano, no, al BRICS? Y sí, eso es una versión que está dando vueltas hace mucho tiempo. Argentina cumple con algunos requisitos que tienen los BRICS, como puede ser una gran potencialidad en materia de materias primas, que crecieron mucho durante los últimos años. De hecho, la recuperación de Argentina desde el 2002, 2003 a esta parte tiene mucho que ver con cómo aumentaron los precios de las materias primas, que es lo que nosotros básicamente exportamos, y el tema de alimentos. También cumple con otros condicionamientos los BRICS, como puede ser tener una amplia población. Pensemos que los BRICS, la cualidad que tiene, que son todas poblaciones de 200 millones de habitantes a 1.300 millones de habitantes los chinos, que constituyen un 40% de la población mundial. Nosotros al lado de eso tenemos una población bastante reducida. Amén de eso, digamos, hay muchos otros emergentes que están en igual situación de Argentina, como para poder incorporar, que también constituirían aliados estratégicos. Lo que dijeron tanto Vladimir Putin como la propia Dilma Rousseff durante las últimas veces, las últimas entrevistas que dieron, es que veían a Argentina como un aliado estratégico
pero que por ahora los BRICS son los BRICS, o sea, son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. No pensaban en un BRICSA o no pensaban también en otros emergentes que se pueden sumar, como puede ser Nigeria, Turquía, Vietnam y tantos otros, Indonesia, tantos otros emergentes que también tienen una cuota de poder económico cada vez más grande y que se ven como oportunidades de negocio. Mariano, yendo nuevamente a lo que mencionabas antes respecto a la creación de este banco del BRICS. Desde, bueno, lo mencionaste, desde Bretton Woods, entre Inglaterra, Estados Unidos, bueno, también la participación de Francia y algunos otros países potencia en aquel momento, el FMI y el Banco Mundial han sido una especie de aparato de dominación de las potencias para con el resto de los países. ¿Crees que el banco este del BRICS se puede aplicar con una lógica similar o de manera antagónica? Y eso hay que ver cómo funciona. La filosofía con la que nace es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, en UNASUR nosotros hemos tenido también la creación de nuestro propio Banco del Sur, que era un proyecto que llevó adelante Néstor Kirchner y Lula cuando era presidente de Brasil y Néstor Kirchner en Argentina. Y es un banco que fue creado, pero que todavía no fue capitalizado, pero nació con una idea similar, una filosofía similar a la que nació ahora el Banco de los BRICS, que es precisamente tratar de horizontalizar un poco más los créditos. Por ejemplo, la disputa que tuvo con el Banco de UNASUR cuando fue creado el Banco del Sur era también qué finalidad iba a tener, cómo iban a ser las cuotas de participación y si esas cuotas de participación iban a depender tener mayor poder de voto o no en las decisiones, si iba a financiar proyectos, emprendimientos, si se quiere, de una manera lo más solidaria posible, o si iba a requerir a cambio determinados requisitos. Las mismas disyuntivas están planteadas hoy en el Banco de los BRICS. Habrá que ver cuando empiecen a funcionar. Ya hay una orden de capitalizarlo con unos 50.000 millones de dólares. Se habla que después podría llegar a extenderse esa capitalización a unos 100.000. Originalmente China quería ser ellos el socio mayoritario, querían ellos ser los principales accionistas a partir de ser ellos quienes podían capitalizarlo más, porque obviamente la economía de China es mucho más grande que todo el resto de las economías de los BRICS sumadas juntas. Pero eso también un poco lo frenaron el resto de los países y dijeron, no, mejor hacemos una capitalización pareja, porque eso ya de por sí implica que todos tenemos una igualdad de voces. El hecho de distribuir el organigrama, como decíamos, la sede en Shanghái, la Junta de Gobernadores a cargo de Brasil, la Junta de Directorio a cargo de Rusia y demás, también está pensada en una forma de que el poder de decisión esté repartido de una forma ecuánime, con lo cual se entiende que también la decisión va a ser lo más pareja posible para todo el resto de los emergentes que acudan eventualmente a pedir un crédito o a pedir algún tipo de financiamiento para sus proyectos. La última... Mira cómo funciona, sí. Perdón, esto solo te cierro para entender cómo funciona el contraste con el Fondo Monetario Internacional. Ahí quienes más decisión tienen son las principales potencias, el G7, porque son los que más plata ponen. ¿Allí crees que puede haber algún tipo de recelo en las relaciones internacionales futuras entre los países del G7 principalmente, como mencionabas, y los del BRICS debido a la creación de este banco y, para decirlo coloquialmente, que le están robando mercado? Y obviamente que con mucha simpatía nos van a estar viendo. Ahora el recelo se termina cuando empiezan los negocios, ¿verdad? Cuando empieza la cuestión de bolsillo. Y hoy por hoy lo cierto es que las potencias históricas del G7, las más industrializadas, siguen necesitando de los emergentes para que sean que ellos quienes mantengan el motor de la economía funcionando. Las potencias del G7 están creciendo este año a un promedio más o menos, según cálculos del propio Fondo Monetario Internacional, de 2 puntos aproximadamente de su PBI. Algunas un poquito más, otras un poquito menos. Los emergentes, China, con una desaceleración marcada durante este año, lejos de las tasas chinas de doble dígito, está creciendo un 7,5%. Otros emergentes están creciendo por ahí, como Brasil se desaceleraron un poco también, a un 1 y pico, a un 3%, pero hay otros que no forman parte del BRICS, y por eso digo, forman parte del mismo club de los emergentes, y son socios del BRICS, que están por el 8%, 9%, 10%, algunos inclusive en África. Cual, digo,
pueden llegar a tener cierto recelo político, si se quiere, porque no les cae bien que funcione un banco que venga en definitiva a disputarles lo que era el manejo de la economía, el orden económico internacional. Pero en donde empiezan los negocios, donde necesitan de esas economías para que sigan funcionando las cosas, ahí se terminan las disidencias. Mariano, te agradecemos la última consulta. Estoy leyendo tu libro, Scandal Gate. Quería saber cómo surgió, lo editó Planeta, tuvo muy buena repercusión y preguntarte qué personaje te llamó más la atención. Ya me imagino cuál puede ser, pero bueno, quería consultarte acerca de cómo fue el proceso de este libro. Bueno, la idea de Scandal Gate surgió un poco a partir de una columna que hacíamos ahí en el programa de los políticos escandalosos, que era tratar de trazar un perfil, si se quiere, lo más humanizado posible, lo más carnal, me animaría a decir, de los líderes que vemos hoy en día dando vueltas y algunos líderes históricos también. Esa fue un poquito la semilla con la que nació Scandal Gate, que luego tuvo su propia reelaboración a partir del trabajo que hicimos con Planeta, de pensarlo de otra manera, o sea, muy diferente a lo que fue la columna, pero es como un primo lejano de esta columna, así que sí, por suerte tuvo muy buena repercusión, o sea, la verdad es que no me puedo quejar de eso porque gustó mucho, en el verano fue uno de los libros más leídos, estuvieron comentándome allí en la editorial, así que bienvenida a los que lo lean, le invito a todos los oyentes a que lo lean. Una consulta, ¿no? De Silvio Berlusconi, sí. No, digamos, ¿cuánto se dijo del porcentaje? Digamos, ¿hay algo oculto? Tuviste que tapar, todo, ¿no? Ahí tuviste que editar porque había tantas cosas. De todos hubo que editar mucho, Lo interesante, por ejemplo, del personaje de Berlusconi, que es un personaje bastante polémico, es que la reconstrucción, por ejemplo, de las fiestas que involucró a menores de edad, como la famosa Ruby Robacorazones, y otras menores de edad, y que es uno de los casos que lo tiene, si se quiere, más complicada la justicia de Silvio Berlusconi, la hizo a partir de los expedientes judiciales, con lo cual lo que hice fue tomar todo el expediente judicial, leerlo, y a partir de ahí reconstruirlo de una manera, si se quiere, casi como una novela, que tiene su lado erótico y su lado, si se quiere, de intriga política, pero que duda a este hombre que fue durante muchos años la cabeza de la política italiana, y que te diría que hasta lo sigue siendo en algún punto. Mariano, un placer escucharte todos los días en No Somos Nadie, un gran gusto realmente que hayas estado en nuestros micrófonos, así que un gran abrazo y muchísimas gracias por las explicaciones que nos sirvieron para entender esta semana tan tumultuosa en el plano internacional. Cuando quieran, chicos, no hay problema. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo grande. Bien.